¿Qué aspectos fiscales deben ser considerados por los contribuyentes que tienen créditos en moneda extranjera? Bueno, entonces, pues resulta que tener un crédito en moneda extranjera es estar reflejando a lo largo del año un pasivo que se regularía con las normas de los artículos 285 y 288 y 291 del Estatuto Tributario, donde nos dicen que el reconocimiento inicial del pasivo se hace con la tasa que existía en el momento del reconocimiento. Para convertirlo a pesos se utiliza la tasa de cambio del momento en que se adquirió el pasivo de moneda extranjera, y que si ese mismo pasivo no tuvo abonos durante el año, entonces al cierre del año se seguiría reflejando con esa misma tasa con la que nació el pasivo, y si durante el año sí se hicieron abonos, entonces solo allí, en ese momento en que se están haciendo los abonos, se utilizará la tasa de cambio que existe en el momento del abono a ese pasivo, con lo cual se va a poder formar un ingreso o gasto por diferencia en cambio. Pero si sigue quedando un saldo de ese pasivo inicialmente tomado en una fecha anterior, el saldo de ese pasivo se sigue reflejando con la misma tasa con que nació el pasivo. Eso entonces lo dicen los artículos 285 y 288, luego de ser modificados con la ley 1819 de diciembre del 2016, y ustedes pueden leer más sobre ese tratamiento de los activos y pasivos en moneda extranjera, pueden leer acá en este artículo, ¿sí? A ver, les dejo de reseña. Dice, diferencia en cambio no se seguirá causando sobre los saldos de los activos y pasivos de diciembre 31, o sea que el saldo que me queda de diciembre 31 no lo tengo que actualizar con la nueva tasa que existe de diciembre 31, sino que el saldo de un pasivo que me siga figurando de diciembre 31 se sigue mostrando con la misma tasa con la que nació inicialmente el pasivo. Y resulta que otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta los que tengan pasivos en moneda extranjera, ese es el tratamiento para la diferencia en cambio, pero hay otro tipo de asuntos importantes que tienen que tener en cuenta los que están adquiriendo préstamos en moneda extranjera, es que si se dan los casos del literal A del artículo 25, si los préstamos que tomaron son los que están mencionados en el literal A del artículo 25 del Estatuto Tributario, en ese caso al beneficiario del préstamo, cuando se le estén pagando los intereses, esos intereses no se consideran ingresos de fuente nacional, no se consideran ingresos obtenidos en Colombia, y entonces a esos intereses no se les hace retención en la fuente. Lean el literal A del artículo 25 para intereses pagados sobre ciertos créditos obtenidos en el exterior y que son intereses que no se consideran ingresos de fuente nacional y por tanto no se les hace retención en la fuente. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que cuando el interés que le estén pagando al tercero del exterior si le forme a ese tercero del exterior un ingreso de fuente nacional, entonces la retención de la fuente se practica sobre esos intereses, se practica con la tarifa del 20% que está mencionado en el artículo 408 del Estatuto Tributario. Y otra cosa adicional que tiene que tomar en cuenta por préstamos tomados en moneda extranjera es que si el que tomó el préstamo aquí en Colombia es la sucursal de una entidad del exterior, entonces esos pagos por intereses que la sucursal en Colombia le esté haciendo a su casa matriz en el exterior pueden ser no deducibles si se dan los casos del artículo 124-1 del Estatuto Tributario. Tienen que leer esos casos también si están mirando a una sucursal en Colombia que le pague intereses a su casa matriz en el exterior. Y por último tienen que leer también todo lo que es el artículo 118-1 del Estatuto Tributario, que es una norma que también fue modificada hace poco con la ley 1943 del 2018, pero es una norma viejita que habla de la subcapitalización. Entonces dice que los intereses que se paguen en préstamos a los vinculados económicos se tienen que someter a un límite para poder saber cuánto es deducible y cuánto es no deducible. Entonces ese límite se llama el límite de la subcapitalización. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta entonces en este tipo de casos también si son préstamos en moneda extranjera y con vinculados económicos.